Desde principios de los años 60, se ha dicho que el gobierno y militares de los Estados Unidos han estado involucrados en el descubrimiento de cavernas escondidas bajo el desierto del suroeste. También han creado ciudades subterráneas y bases. Uno de los escenarios más dramáticos es el de una base subterránea cerca de la ciudad de Dulce, Nuevo México. La primera base entró en prominencia cuando el investigador ovni Paul Benewith la descubrió accidentalmente. ¿Pero quién era Paul Benewith? Paul Benewith era un científico privado estadounidense que tenía una pequeña empresa de defensa. Trabajó para el ejército estadounidense en los años 60. Paul Benewith vivía frente a la base de la Fuerza Aérea de Kirtland, en Nuevo México. Y entre mediados y finales de los años 60, con una instrumentación muy sofisticada en su casa, empezó a detectar lo que él creía que eran ovnis sobre Kirtland, y de Manzano también. El área de almacenamiento de armas. Empezó a detectar diferentes tipos de señales de comunicación, que creyó haber logrado traducir. Y así se convenció de que había actividad ovni, básicamente actividad extraterrestre sobre Kirtland y Manzano, en el almacén de armas, donde había 1 tonelada de misiles nucleares. Benewith tenía interés en los ovnis. Y esto se amplió por el hecho de que comenzó a ver en los cielos de Kirtland extraños objetos realizando todo tipo de extrañas maniobras. Al mismo tiempo, el equipo Thunder Company captaba ruidos inusuales e inexplicables, que parecían ser una especie de mensaje codificado, y Benewith llegó a creer que lo que estaba viendo en aquel cielo eran ovnis en definitiva, naves espaciales extraterrestres, y que los mensajes codificados que estaba recibiendo eran mensajes encubiertos de naves extraterrestres a otras naves extraterrestres. Y empezó a indagar profundamente en este asunto. Paul Benewith vivía en Albuquerque cerca de la Fuerza Aérea de Kirtland, que era, y aún es el centro de muchas armas secretas y sistemas de armas e investigación aeronáutica. Así que estaba en una posición única para ver lo que pasaba en la base. Porque vivía en una colina y su casa todavía está allí, con vistas a toda la base. Y podías ver cosas especialmente de madrugada cuando hacían pruebas. Y no se creía que nadie estuviera despierto, pero Paul Benewith lo estaba. Tenía un título, una maestría en ingeniería eléctrica. Y por eso comenzó a interceptar comunicaciones de radar, que involucró principalmente una instalación nuclear de Manzano en Nuevo México. Así se pudo obtener algo de información sobre los ovnis monitoreando esta instalación, espiando. Y encontró algunas comunicaciones muy interesantes que creía que eran de origen extraterrestre. Y aprendió muchas cosas sobre los extraterrestres, o cualesquiera que fueran los ovnis comunicándose entre ellos, y comunicándose con los que estaban en la Tierra. Así que, tonta e ingenuamente, alertó al gobierno de los Estados Unidos. Envió cartas al presidente Ronald Reagan después del 1981, varias de las cuales alerta a la gente de Kirtland. Empezó a ver y luego a filmar con una cámara de 8 milímetros, objetos que se iluminaban y se elevaban en el aire, salían detrás de una montaña y se escondían detrás de ella otra vez. Y dijo que creía que era algún tipo de ovnis con alienígenas pilotándolos. Y quería que la Fuerza Aérea lo supiera, como si ellos no supieran que esto ocurría en su propia base. También dijo que veía gente caminando con linternas antes que despegaran, lo cual es muy extraño. Le mostró sus pruebas a ellos y les dijo: he estado viendo objetos. Los he estado filmando. Hay transmisiones codificadas que vienen de ellos. Los grabé y estoy empezando a descifrarlas. Para las personas que trabajaban en la base, que fueron reclutadas para participar en estos polémicos programas clasificados, Benewith fue percibido inmediatamente como una amenaza potencial para la seguridad nacional, ya que estaba escarbando en algo que era muy polémico, pero también profundamente secreto, así que inclinó la balanza en su contra. Y fue entonces cuando la gente de la base comenzó a decirle: bueno, dinos qué fue lo que encontraste. Tal vez podamos ayudarte un poco. Pero hicieron eso para tratar de convencerlo, de que se abriera y les dijera todo lo que sabía, y eso les permitiría ver cuánto daño se había hecho, y cuánto control de daños tenían que poner en marcha. Así que en la actualidad, podemos decir que se convirtió en su propio enemigo al revelar lo que encontró. Siendo él un leal ciudadano estadounidense,
fue a la Oficina de Investigaciones de la Fuerza Aérea. Comenzó a trabajar con unos de sus oficiales de inteligencia, Richard Doty, y Doty hacía que Benewith le informara. Y de hecho, consiguieron financiación para que Benewith continuara haciendo esta investigación, porque estaban interesados en saber qué era lo que Benewith había aprendido. Benewith era plenamente consciente de que estaba siendo observado, pero lo tomó casi como un arma de doble filo. Sabía que estaba siendo observado y no estaba muy contento al respecto, pero por el otro lado notó que si estaba siendo observado, entonces estaba en el camino correcto. Así que trataba de hacer malabarismos, donde sabía que algunas de estas personas eran un poco hostiles a él. Pero otros ya estaban tratando de ayudarlos dándole información. Así que se trataba de trabajar con unos y tener que aguantar a otros. La Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea estaba tratando de averiguar qué estaba pasando. Sin embargo, al tiempo, se les ordenó que eliminaran a Benewith. Y la forma que lo hicieron fue trabajando con los grises, porque tenían acuerdos con los extraterrestres grises. Y los extraterrestres grises empezaron a molestar a Benewith. Y eventualmente tuvo un colapso nervioso. Fue entonces cuando su participación en todo este campo llegó a su fin. Paul Benewith fue llevado a creer que había una base subterránea secreta, localizada cerca de Dulce, en Nuevo México, y comenzó a volar allí en su avión para revisar el área. Con el tiempo, empezaron a meterse con él, y eran extraterrestres, un grupo de extraterrestres grises que estaban trabajando con el ejército en la base de Dulce. El equipo de radio de Benewith pudo interceptar las comunicaciones entre los extraterrestres y los operadores humanos en la base subterránea. Dulce se hizo en un punto de enfoque para Benewith, y usó su equipo allí. También tenía un equipo fotográfico de alta velocidad, y logró fotografiar algunas de las naves, algunos de los ovnis yendo a la meseta, donde se produce una especie de cambio vibratorio en algunas de las naves. Y cuando más investigaba, se veía expuesto a más historias de pesadilla, y muchas provenían de Dulce. Por ejemplo, muchos de los informantes, soplones, por ponerles un nombre, le dijo que en la base de Dulce se estaban llevando a cabo todos tipos de experimentos indescriptibles. La gente estaba siendo utilizada como conejillos de indias en extraños experimentos genéticos, uniendo ADN extraterrestre y humano, y creando increíbles criaturas mitad humanas y mitad extraterrestres. Según consta, había cientos y cientos de personas en la base de Dulce en jaulas, y gente que desaparece cada año. Benewith creía firmemente que había una base subterránea en Dulce, Nuevo México. Es totalmente posible que la hubiera, e incluso ahora, actividad subterránea cerca de Dulce. En primer lugar, en términos generales, está documentado que en la década de 1960, la Armada de Estados Unidos tenía planes detallados para construir instalaciones subterráneas profundas, bases militares subterráneas profundas, en varias partes de Estados Unidos y en todo el mundo, y no solo bajo la tierra sino bajo el mar. Tenemos dibujos de eso, de ese momento hechos por ilustradores que fueron contratados por la Armada para hacerlos. Y el gasto, el dinero, la tecnología, todo esto era totalmente factible en el contexto de los años 60. Así que deberían hacerlo. Para hacer una base oceánica subterránea hay que extraer el oxígeno del agua, y sabemos cómo hacerlo. Lo sabemos desde los años 50. Con una fuente de energía puedes jugar ping-pong bajo una iluminación fluorescente, durante días, semanas y meses. En el norte de Nuevo México, se han visto helicópteros negros volando por la zona, luces extrañas, ovnis, y todo gira en torno a una enorme meseta que domina Dulce, llamada la Meseta Archuleta. Una de las teorías intrigantes es que existe dentro y debajo de esta enorme meseta, algún tipo de instalación fortificada alienígena. Una base extraterrestre, por así decirlo. Y sin duda, desde la década de los 70 hasta la actualidad, se han realizado muchas investigaciones sobre el área de Dulce, para tratar de responder a esa pregunta. ¿Viven alienígenas bajo Nuevo México, en el área de Dulce? En la década de 1950 en Farmington, se vio una armada de ovnis yendo de Farmington hacia el este, hacia Dulce, aterrorizando a todo el mundo. Salió en todos los periódicos. Y luego nada.
Hubo gente que compartió sus historias sobre avistamientos de ovnis, encuentros con criaturas que no podían explicar. Por primera vez en la historia, varias familias, independientes unas de otras, dijeron que oían tráfico debajo de su ciudad. Tráfico real como coches y camiones. Oían algo parecido a un sistema de trenes. Todos conocemos la levitación magnética, que supuestamente existe. Así que existe uno dentro de la infraestructura de Los Álamos. Hay un sistema subterráneo de levitación magnética. Lo interesante de Dulce es que en 1967 hubo un programa llamado Operación Gasbuy. Y ostensiblemente, era para detonar bombas atómicas bajo tierra en áreas de Dulce, para tratar de extraer gas natural. Algunos investigadores creen que eso fue mentira, y que la explosión nuclear se hizo para expandir la base de Dulce, o tratando de eliminar a los alienígenas hostiles, que estaban allí abajo. En otras palabras, según Phil Schneider, la base de Dulce era casi como una pesadilla, como un laboratorio de Frankenstein. El pueblo de Dulce siempre experimentó situaciones extrañas. Sin embargo, a mediados de la década del 90, un hombre apareció con una historia increíble sobre sus experiencias en la base subterránea construida bajo la meseta de Archuleta, justo al norte de Dulce. Su nombre era Phil Schneider. Phil Schneider comenzó a contar su historia a mediados de la década de 1990. Y comenzó a asistir a algunas conferencias de ovnis y a revelar sus antecedentes como ingeniero civil. Mostró su documentación, que era el hijo de científicos de la Operación Paperclip, y que fue reclutado para estos programas encubiertos. Tiende a ser algo generacional, así que siguió los pasos de su padre, construyendo estas bases subterráneas que serían instalaciones conjuntas para extraterrestres y humanos de élite. Así que sé que está construyendo bases por todas partes, como parte del equipo que investigaba en diferentes áreas para la construcción de una base. Y describió una serie de incidentes. Uno de los incidentes ocurrió en el 1979, la famosa batalla de Dulce. Dice que donde hundieron un pozo, estaban haciendo una exploración minera, para ver dónde podían construir una instalación. Y básicamente, entraron en un área que era un sistema de cuevas muy antiguo, donde los extraterrestres grises tenían una base. La historia es que unidades élites militares bajaron allí, las fuerzas deltas y otras fuerzas especiales entre otros. Y básicamente se encontraron con extraterrestres altos y grises. Hubo un tiroteo allí abajo, y aproximadamente 60 militares y científicos murieron. Schneider resultó herido, pero quedó vivo y lo sacaron de allí. Es la famosa batalla de Dulce, en que el ejército de Estados Unidos entró en un área donde se supone que no debería estar. Su versión de los hechos es que hubo un altercado allí. Él estuvo involucrado en el altercado, y fue golpeado con una especie de arma de plasma, que le arrancó una parte de la mano, y logró escapar con muestras sintéticas que fueron sintetizadas por los grises, y que condujeron al desarrollo de nuestra tecnología de ocultación. Las exposiciones en conferencia como parte de su exposición tenía toda una conexión con los extraterrestres, y para él, el catalizador fue su tiempo en Dulce, y su encuentro con los grises en 1979. Esa es más o menos toda su historia. Y como saben, dio una conferencia y murió como resultado. Su padre era un hombre llamado Oscar Schneider, que tuvo muchas responsabilidades durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo involucrado en las primeras pruebas de bombas atómicas, trabajó en submarinos nucleares. Y según Phil Schneider, su padre también trabajó en los famosos experimentos de Filadelfia en 1943, que supuestamente era un programa para tratar de hacerse invisible ante el enemigo en un buque de guerra. Pero en lo que se refiere a Phil Schneider, él se había presentado hace muchos años, hablando de que era ingeniero y que estaba trabajando en muchos programas para construir instalaciones subterráneas en todo Estados Unidos. Y así Schneider comenzó a mediados de los años 90 hablando de la batalla de Dulce y de su participación en la construcción de estas bases subterráneas. Dijo que había poco más de 100 de esas en todo Estados Unidos. Habló sobre la cantidad del presupuesto negro. Y su estimación era bastante precisa. Ese día dijo que era alrededor de $1 billón. Habla de principios de los 90, y estaban financiando todas estas bases. Y se retira cuando se da cuenta
y decidió que no podía seguir haciendo eso. Quería revelar la verdad. Y eso es lo que hizo hasta principios de 1996. Apareció muerto en su apartamento, estrangulado. No se realizó una autopsia. La gente empezó a decir que eso es exactamente lo que le habían advertido, que sería asesinado por revelar esta información. Una de las cosas principales que contó Phil Schneider sobre Dulce, era sobre ese tema en particular, de los humanos usados contra su voluntad, en la extraña experimentación genética y controvertida. La otra opinión por la que Phil Schneider era tan bien conocido, era por señalar que nosotros, la raza humana, militares, el gobierno, habíamos perdido el control de la base Dulce. Trabajaron allí, pero la mayoría de las personas temía mucho por sus vidas. Schneider creía que la base se había convertido no tanto en una zona prohibida para nosotros, sino en un sitio altamente peligroso, donde los alienígenas tomaban las decisiones. A lo que se reduce es que la base Dulce estaba aún totalmente bajo control alienígena. La base misma fue construida posiblemente por los militares y gente como Schneider. Pero entonces cuando aparece el componente alienígena, las cosas cambian. Comienzan a tomar el control. Los militares se retiran. Pero según Schneider, muchos de los experimentos que se estaban llevando a cabo en Dulce, en esta base en particular, eran horrendos. La gente encerrada, prisionera, utilizada por estas entidades extraterrestres cuando ellos quisieran. Esto implica extraños experimentos genéticos, empalmes de genes, cruzamiento de humanos y extraterrestres, y a falta de un término mejor, todo se hizo en beneficio de los extraterrestres, y nada de eso se hacía en beneficio de nosotros. No hay duda de que cuando se trata de la historia de Dulce, de no haber sido por Phil Schneider, no se hablaría de Dulce de la manera en que se hace hoy en día. Phil Schneider fue uno de los primeros en denunciar la base secreta de Dulce, Nuevo México. Pero, ¿alguien más ha hablado? Gabe Valdez era un oficial de la Policía Estatal de Nuevo México, y tenía una conexión muy cercana con la gente de la Reserva Apache de Jicarilla de Dulce. Y era amigo de muchos de ellos. Jicarilla tiene su propio departamento de policía. Gabe fue fundamental ayudando a determinar que las mutilaciones de ganado, los avistamientos de ovnis, todo lo que está ocurriendo en Dulce, se vio algo más extraño. Él tomó fotografías de un híbrido. Es un ternero con cabeza humana. Y eso se hizo público a través de Bill Barnes y su programa de televisión. Y después de que se emitió en Cazadores de OVNIs, el Congreso inmediatamente promulgó una ley que establecía que no había hibridación humano-animal. Y luego el programa fue cancelado. Altamente confidencial. Un informante, un coronel retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Él quería contar la historia de Dulce. Él quería quitarse ese peso de encima. Esto era algo que, antes de esconderse permanentemente, tenía que compartir con alguien. Él dijo que era parte de un destacamento médico clasificado de la base aérea McClellan. Y lo que hacían era estudiar eventos que eran proyectos militares de alto secreto. Cuando algo salía mal, era trabajo de su equipo, y debían ir inmediatamente donde había pasado, hacer evaluaciones y tomar decisiones. Dijo que en 1979, recibió una llamada para reportarse, y no con su equipo, sino con un equipo improvisado y organizado. Se iban a encontrar en la base de la Fuerza Aérea Edwards. Una vez allí, obtendrían documentos informativos que se suponía que deberían leer de camino a la instalación no revelada, pero que era en Dulce, Nuevo México. Cuando él estaba leyendo los documentos, estaba descubriendo que estaba leyendo sobre los nativos americanos, que vivían en las cavernas de esta instalación. Y no tenía sentido para él, porque los nativos americanos vivían dentro de un complejo de terreno desconocido. Una serie de cavernas y todo eso. No fue hasta que estaba a punto de llegar a Nuevo México y que se dio cuenta de que no se trata de humanos. Y estaba leyendo sobre algo que no era humano. Y fue elegido específicamente con estos otros individuos, porque quienquiera que haya sido que reunió al equipo, sabía que este equipo no se quebraría bajo la presión. Cuando llegaron a Dulce, sabían que harían lo mismo de siempre. Y lo hicieron. Para él, se aplica en algo fructífero. Terminó trabajando así durante varios años. Y el trabajar así, aprendió mucho sobre el avance exponencial en nuestros niveles de tecnología.
Todo viene de Dulce. Absolutamente todo. Hay un grupo en Los Álamos. La oficina de comercialización tecnológica que toma las tecnologías y las pone en el sector privado. Y la compañía llamada Hyperion, que fue dirigida por Lady Bárbara Juez, nombrada caballero por la reina de Inglaterra, otorgándole el puesto de comandante del Imperio Británico por dos razones: su trabajo en el sector nuclear y en el sector bancario internacional. Aquí donde se pone extraño. Hyperion, nadie sabía de eso. El informante dijo que tenía que investigar esta compañía en Los Álamos, porque ahí están las pruebas de replicación de tecnología alienígena, o tecnología emergente. Si vamos a una zona de choques, y si encontramos una nave extraterrestre derribada, la replicamos con ingeniería inversa. Si vamos a Dulce, donde estos seres grises, estos Igigis, estas creaciones de los Anunnakis, que han vivido durante 25.000 años, y ellos nos dieron tecnología a cambio de recursos. Ahora retomemos lo de Hyperion. La información que se pudo encontrar sobre Hyperion, ella solo vendía una cosa: microreactores nucleares. Y solo se venden a unos pocos. A operaciones de perforación y minería en alta mar y ejércitos extranjeros. Aquí es donde se pone extraño. El coronel dijo que la instalación de Dulce está alimentada por microreactores nucleares, y contó con detalles específicos como son. Fue 1 año y medio después cuando finalmente surgieron las informaciones de Hyperion. Tienen 4 oficinas en Los Álamos. Están en Langley, Virginia, están adyacentes al Aeropuerto Internacional de Denver. En Londres, la capital financiera del mundo. Están en Denver porque debido a que están en este negocio deben estar cerca de la mayor continuidad de instalaciones del gobierno. Está debajo del aeropuerto. Hay señales por todas partes. Los equipos de televisión son expulsados del aeropuerto. Todo el mundo sabe lo que está pasando allí. Y cuando todo esto salió a la luz, cambiaron el nombre de la compañía, eliminaron toda la documentación al respecto al producto que venden, que es uno de los microreactores nucleares. Y ahora se llaman Fortune Technologies. Y aún son una empresa que cotiza en bolsa. Las historias que rodean el área alrededor de Dulce, Nuevo México, crecen y se hacen más extrañas cada día. Extrañas criaturas, alienígenas, ovnis y más alienígenas han sido vistos por testigos oculares. Pero Dulce es mucho más que extraterrestres grises. Los encuentros de la gente con estos extraterrestres tiene una historia profunda y rica que se remonta a los Anunnaki, que fueron puestos en este lugar hace 25.000 años para morir. Los infectaron con algún tipo de virus. No estaban destinados a sobrevivir. Se los llama organismos cibernéticos, porque para mantener su continua evolución, para mantener la vida, han tenido que adaptarse convirtiéndose en un híbrido de tecnología y su composición biológica para continuar. Y es por esa otra razón por la que se están viendo muchos avances en robótica, Boston Dynamics, inteligencia artificial. Las tribus nativas americanas locales que viven en la reserva Jicarilla cerca de Dulce, han sabido de la presencia de estos grupos alienígenas durante mucho tiempo. Han tenido muchas interacciones. Pero no está dentro de su cultura hablar de esto abiertamente. Ellos no tratan de ocultar nada. Pero para poder obtener información de ellos, hay que preguntarles si nadie habla con ellos. Este jefe de policía se entrevistó con las organizaciones ASP y MUFON, ambas presentes. Dio una descripción detallada y lo describe como proyectos escapados, experimentos de proyectos desconocidos en las instalaciones de Dulce. Y en un lapso de 20 años, se había encontrado una vez al año en promedio, con algún ser de tipo híbrido entre Dulce y Taos. Y allí la selva es abundante. Algunos eran de investigaciones que le pidieron realizar como policía, otros solo aparecieron de la nada. Criaturas aladas, grises híbridos, y humanos perdidos en el bosque, cosas extrañas. Y él está totalmente convencido de que todo esto vino de Dulce, lo que hacen allí. Y uno de los principales trabajos de la instalación de Dulce, eran los experimentos de supersoldados, y los experimentos de hibridación. Así que no es para sorprenderse de que siendo un funcionario que busca un cargo público, o que fuera a buscar un cargo público, necesitará quitarse este peso de encima, este dolor de cabeza. Sin embargo,
todavía puede hacerse público, pero quería que la gente lo supiera. Y esto no es lo que uno esperaría de él. Un jefe de policía de una importante comunidad de la zona. Hay muchas teorías sobre lo que está pasando en Dulce. Una es que podría tratarse de una base alienígena muy antigua, que fue construida por extraterrestres quién sabe hace cuánto tiempo. Otra teoría también controvertida es la idea de que grupos del ejército estadounidense y del gobierno están trabajando conjuntamente con extraterrestres dentro de esta base. Y una teoría aún más controvertida sugiere que los extraterrestres pueden ser muy peligrosos para nosotros, y que nos echaron. Y ahora se percibe como una área prohibida para el gobierno en su mayoría. O podría ser una combinación de todos estos escenarios y teorías. Pero lo que sí sabemos con seguridad es que ha habido una cantidad extraordinaria de avistamientos ovni, secuestros, mutilaciones de ganado, a lo largo de esta área específicamente. Lo que sea que suceda en Dulce, Nuevo México, probablemente seguirá siendo un misterio en el futuro cercano. El aislamiento y la falta de población hacen del suroeste de los Estados Unidos un lugar perfecto para esconder algo.